Continuamos con este su programa En Contexto con Rosalba Escalante. Muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros y de hacer de este programa el favorito de todos ustedes los martes a las 10 de la noche. Esta semana, precisamente en el día de ayer, salió a relucir o se dio a conocer una noticia que ha conmocionado hasta a las personas del corazón más duro. Es una noticia que ha horrorizado a todo el país, una noticia que ha llenado de conmoción, de coraje y de rabia a la población dominicana. Se trata de el asesinato de un niño de apenas 8 años, un niñito de apenas 8 años que estaba bajo el cuidado de su tía. Esta maldita, que así es que se le puede llamar, lo torturó durante al menos 3 días. Lo torturó, oigan la excusa, porque el niño molestaba, porque el niño ponía mucha mano. Lo torturó de una forma tal que el niño murió. Lo torturó, le sacó los dientes, lo puyó con cuchillo, le dio planazos con machetes. O sea, es algo que ha llenado de horror, algo que tú dices, ¿cómo puede una persona cometer un acto tan atroz, una barbaridad de este tipo con un angelito que no se puede defender? Y cuando el amor más parecido que se siente hacia un hijo es el que tú le das a un sobrino. O sea, lo que más se le parece al amor que le das a un hijo es el que tú sientes por un sobrino. Un angelito que lo confían a tu cuidado y que además de eso le pagaban para hacerlo. Este hecho ocurrió en el distrito municipal Verón Punta Cana del municipio Higüey y ha conmocionado hasta el presidente de la República, quien se refirió al tema este lunes durante su acostumbrado encuentro con la prensa, denominado La Semanal. Allí decía el presidente lo mismo que pienso yo, y lo mismo que piensa usted, y lo mismo que piensan muchos de los que han conocido este caso, que esa desgraciada ni siquiera con 200 años de cárcel paga ese crimen tan atroz contra un niño de apenas 8 años. ¿En qué puede estar pensando una persona que le hace daño a un angelito, a un niño que no representa peligro para ti y que se supone que tú eres la persona que debes protegerlo? Hablaba el presidente también de la necesidad de endurecer las penas, porque la pena máxima en República Dominicana, de acuerdo a nuestro Código Penal, en caso de asesinato, es de 30 años de cárcel. Ya en caso de terrorismo y otros delitos, hay una pena máxima de 40 años, pero no es suficiente. Una persona así jamás debería ver la luz del sol. A una persona así jamás deberían brindarle de comer y de beber. Es una persona sin alma, una persona que no tiene corazón. Porque si es un crimen que ocurre de momento, no se justifica, pero diríamos, bueno, la venció la ira, se dejó llevar de la ira. Pero duró al menos 3 días torturando a este pobre angelito. Es una indignación tal que no sé cómo manifestarlo. No quiero ponerme yo en los zapatos de esa madre y de ese padre que confiaron el cuidado de ese niño en su tía, en la persona que debía protegerlo. Qué daño tan grande, qué maldad puede haber hecho este angelito para terminar de esta manera, sin que nadie lo defienda, sin que lo escuche un vecino, sin que nadie denuncie a las autoridades. Porque ahora todo el mundo sale a hablar, pero quizás mucha gente fue testigo de esa barbaridad y no dieron parte a las autoridades. Nosotros tenemos aquí el corte del presidente cuando se refirió al tema que fue cuestionado acerca de esto por los periodistas en La Semanal este lunes. Vamos a escuchar al presidente. Personalmente pienso que ella no debe pagar eso con 200 años de cárcel. Y de alguna manera hay que endurecer para penalizar en su mayor medida. Pero duras palabras del presidente Luis Abinader, que piensa también que hay que endurecer las penas. Sin embargo, tenemos un código penal que reposa en las gavetas del Congreso Nacional desde hace más de 20 años,
Un código penal que establece el cúmulo de penas y que viene a sustituir este código penal obsoleto que rige el sistema de justicia dominicano. Es un código penal que además implica penas de hasta 60 años de cárcel, dependiendo del crimen. Pero no, está paralizado por un tema de intereses, por el tema del aborto y las 3 causales, por el miedo que le tienen los legisladores, por el miedo que le tiene el país y por el miedo que le tienen nuestros políticos a las iglesias, tanto católica como evangélica, porque es un tema de interés. Nadie quiere tirarse de enemiga a la iglesia católica ni a la iglesia evangélica. Separen ese tema, señores, del Código Penal. Separen ese tema de las 3 causales y analícenlo como una ley especial. Pero basta ya República Dominicana necesita un Código Penal moderno. Un Código Penal que castigue de manera ejemplar los crímenes. ¿Cómo va a ser que una persona va a cometer un crimen como este y se va a enfrentar a 30 años de cárcel y que si tiene un buen comportamiento, ya a la mitad de la pena, las autoridades le dan la libertad condicional? No puede ser. Pero no tan solo yo y no tan solo usted y el presidente de la República está indignado con este atroz crimen. Ha reaccionado la directora del INAIPI, han reaccionado los legisladores, han reaccionado los ciudadanos, todo el mundo ha reaccionado. Nosotros tenemos varias historias que han sido preparadas por el equipo de prensa de este medio, Yulisa Reyes, tenemos a Félix Montán y también a Jessica Hernández. Vamos a escuchar sus historias a continuación. La noticia ha consternado a la comunidad de Verón en Punta Cana y gran parte del país. De acuerdo a las versiones, la tía del infante, además de violarlo, le propinó 147 estocadas en diferentes partes del cuerpo, según el médico legista. La víctima fue identificada como Christopher Colomé, en tanto que la victimaria Carmen Jiménez admitió ante las autoridades la horrenda acción, alegando que el niño era muy inquieto y rompía objetos en la casa. Que yo le entregué el niño a su papá, los 2 más grandes, porque son 5 y yo no podía trabajar y pagar tendencia por los 5 niños. Pero yo nunca me imaginé que esa persona tenía el corazón tan negro para hacerle una maldad hacia mi hijo. A mí me decían que mi hijo estaba bien y que todo estaba bien y yo no sabía que esa mujer tenía el corazón tan negro para hacerle tanta maldad a ese niño así como se lo hizo. Queremos justicia porque ella fue una abusadora. Claro. A pesar de que ella fue su tía, fue a pedazos que lo masacró. Entonces no podía responder ni decir nada, porque como si tuviera problemas mentales, entonces yo no entiendo. A un niño de tan solo 8 años, 8 añitos, hacerle esa crueldad. No, por favor, y hasta sacarle los ojos después de muerto. No, eso es imposible, no. El menor habría sido dejado al cuidado de su verduga y del esposo de la misma, Valentín Rojas, y circulan versiones de que ambos los sometieron a torturas durante varios días, utilizando un cuchillo, un machete, un cable para amarrarlo y otras herramientas para propinarle golpes. El niño fue llevado sin signos vitales al Hospital Público de Verón, donde se identificaron las múltiples contusiones que recibió. Y ese niño era como mi nieto y nieto mío, dormía conmigo y era un niño bien tranquilo y bien bueno. Pero no me doy cuenta cómo el papá, la mamá se lo entregó al papá y el papá se lo llevó a esa señora. La criatura vivía en el lugar desde hace varios meses y algunos vecinos lo describen como un niño fantasma, por lo que se presume que el infante estaba siendo sometido hace un tiempo a maltrato físico. Por el hecho están detenidos Carmen Jiménez y su esposo Valentín Rojas, quienes serán llevados este martes por ante un juez del Tribunal de Atención Permanente, donde se le conocerá medida de coerción. Besaida Manola Santana es directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, expresó su profundo pesar por el brutal asesinato del niño de 8 años en la comunidad de Verón, Punta Cana, por una tía que supuestamente había maltratado al menor durante varios años. Eso terrible, terrible. Pasan a veces cosas que dejan a uno demasiado mortificado. Nosotros, por lo menos, gracias a Dios, con mucha tristeza que sentimos por un caso así, pero no era un niño de los centros nuestros.
Santana de Báez hizo un llamado urgente a las familias, instándolas a prevenir tragedias de esta magnitud. La directora del INAIPI destacó la importancia de la atención y protección de los niños, resaltando la responsabilidad compartida en la sociedad para garantizar un entorno seguro y amoroso para cada infante. Que hacemos un ferviente llamado a toda la ciudadanía, a los padres, a la familia, a los amigos, a los vecinos, a todos en sentido general, que no hayan esos hechos de violencia en ningún sentido y sobre todo, tristemente, con un infante inocente, con un bebé, con un niño. Durante el lanzamiento de la segunda versión de la Carta Compromiso al Ciudadano, junto al Ministerio de Administración Pública, en la que se busca continuar los procesos de mejoras en la institución, la funcionaria resaltó la necesidad de concientizar sobre la importancia de la prevención del maltrato infantil y la creación de entornos familiares saludables. La Carta Compromiso al Ciudadano refuerza el compromiso del INAIPI en su labor de atención integral a la primera infancia y su continua búsqueda de medidas preventivas para proteger a los niños de situaciones adversas. El Código Penal esté varado en el Congreso por años. Según el ex vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, el país no tiene código penal debido a las presiones de sectores conservadores que se oponen a las 3 causales del aborto. Lamentar exactamente que estos temas traigan a colación la inminente necesidad de que haya acumulación de penas, por ejemplo, para casos como este. Una persona que haya sido condenada a 30 años y cometa un crimen, no es verdad que va a completarlo, no debe ser justo que complete simplemente los 30 años que tiene, independientemente mate 1, mate 2, mate 3. Por lo tanto, una de las cosas buenas que tiene el código, ha sido debidamente estudiado, es el estudio de los diferentes tipos de criminalidad para que tenga exactamente una condena que trascienda los típicos 30 años, 20 años. Mientras que el diputado Ramón Bueno del Partido Revolucionario Moderno indicó que es tiempo de que los partidos políticos se pongan de acuerdo y se aboquen a darle al país un verdadero código penal. Esas atrocidades tienen que tener mayor cárcel para los que son sus autores, pero los partidos políticos tienen que sentarse y decirle clara a la sociedad: queremos apoyar el código y vamos a hacer el consenso y vamos a aplicar y vamos a apoyar este código para que esos casos no queden. El Código Penal tiene cerca de 20 años dando vuelta en el Congreso Nacional y no se aprueba por las controversias de las 3 causales. Félix Montán. Ahí tenemos las reacciones de la directora del INAIPI, también tenemos la historia con reacciones de residentes allá en Verón, Punta Cana, del municipio Higüey. Tenemos también reacciones de los legisladores, quienes opinan que República Dominicana merece un código penal con penas muchísimo más duras para estos casos. Sin embargo, son ellos los responsables de aprobar este código penal y por falta de voluntad política no lo han aprobado. Un código penal que tiene más de 20 años dando vueltas de la Cámara de Diputados al Senado, ha llegado incluso al Poder Ejecutivo y ha sido devuelto nuevamente al Congreso. Entonces ya es hora de que se pongan los pantalones y que aprueben el código penal que merece la sociedad dominicana. Nosotros vamos ahora a hacer nuestra segunda pausa, pero no se atreva a cambiarle a este canal, porque al regresar tendremos mucho más informaciones.